Dándoles un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, y para comenzar este culto virtual quiero compartir con ustedes este precioso salmo, que es el Salmo número 23, donde hay seis versículos que quiero leer para ustedes para dar inicio a esta reunión. Dice: en el nombre del Señor Jesús, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor Jesús. Un salmo muy hermoso, un salmo, hermanos, que hemos venido escuchando bastantes mensajes con respecto a esto, y gloria al Señor por eso, porque hemos sido edificados por medio de esto, hermanos, y sabemos que el Señor Jesucristo es fiel, es poderoso y verdadero, y sabe de lo que tenemos necesidad, y siempre envía la palabra para nosotros, hermanos. Quiero dar un saludo a mi pastor, a hermana Victoria, que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide allá donde ellos están, que bendiga a su familia, hermano David Hernández, su esposa, toda su familia, todos mis hermanos diáconos, mis hermanos líderes, que el Señor les ayude, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, y a toda la congregación, a cada familia, a cada joven, a cada adolescente, a cada anciano de esta congregación, manifestarles, hermanos, este lugar, pero sabemos que está donde dos o tres estén congregados, allí está el Señor con nosotros. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero
por medio de la palabra del Señor para traer un pensamiento en esta tarde. Amén. Los hermanos que estamos, hermanos, en situaciones en las que no esperamos encontrarnos. Y sé que hay hermanos y hermanas que están en situaciones, que hay hermanos que por los que estamos orando, por los que seguimos, y vamos a Señor, haga esa obra en nuestras oraciones, siempre que podamos, hermanos, doblar rodillas, pues estos hermanos que nuestro pastor ya ha mencionado, tener siempre en mente eso, hermanos, de que la oración. Y quiero en esta tarde dirigirme a ustedes, hermanos, bajo el confía en Jesús y verás su gloria. Me quiero dirigir a ustedes, hermanos, por medio de este pensamiento. La lectura que utilizaré para esto, hermanos, se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 16, en el versículo 33. Palabras dichas del Señor Jesús. Yo siempre digo, hermanos, que la palabra que un discípulo, un apóstol dijo del Señor, hermanos, es muy poderosa. Pero cuando en la Biblia encontramos, hermanos, palabras marcadas con tinta roja, quiere decir de que estas palabras fueron dichas por el propio Señor Jesús. Fueron frases que salieron de sus propios labios para nosotros, para darnos, hermanos, esa confianza, esa fe que tengamos en el poder del nombre del Señor Jesús. Y el tema de esta tarde, de este pensamiento es: confía en Jesús y verás su gloria. Y esto está en San Juan 16, versículo 33, y dice en el nombre de Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Una pequeña oración, hermanos, y si usted está ahí, en su casa, en su sala, en su cuarto, donde usted se encuentre, en reverencia a la palabra, que haga una pequeña oración conmigo para que el Señor bendiga su vida y mi vida en esta tarde. Padre Celestial, le damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde, Padre Santo, por sus grandes misericordias, su gran amor, porque usted, Padre Celestial, nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha bendecido, Señor Jesús. Hasta este día nos tiene, Padre Santo, en pie, Señor Jesucristo, por su gran misericordia, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo me pongo en sus manos, Señor Jesús, para que usted, Padre Celestial, nos hable, Señor, por medio de su palabra, Jesús. Que mis labios, Señor, ponga palabras, Señor Jesucristo. Que usted ponga, Señor Jesucristo, pensamientos, que me dé unción, Padre Celestial, para dirigirme a su pueblo, Señor. Que a donde está mi hermano, mi hermana, Padre Celestial, que necesite esta porción en esta tarde, Señor, que pueda llegar usted y su Espíritu, Señor Jesús, a tocar, Padre Santo, a confortar, Señor Jesús, a ayudar, Padre Celestial. Yo le doy las gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, de pie en esta tarde, Señor Jesucristo, y poderme dirigir, Señor, a su pueblo, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Le pido, Señor, que siga obrando, Padre Celestial, en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que estén atravesando la prueba en estos momentos, Señor Jesús. Que estén, Padre Santo, en medio de esa tormenta, Señor Jesucristo. Que sea usted, Padre Celestial, ayudando, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, en esta tarde, Señor Jesucristo. Pongo este pensamiento, Señor Jesús, en sus manos, Padre Celestial, para que pueda ser de bendición, Señor Jesús. En su santo nombre, Señor, en su santo nombre, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Así el pensamiento en esta tarde es: confía en Jesús y verás su gloria. Todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo tenemos algo en común. Y es, hermanos, que alcanzamos misericordia de aquel Señor, de aquel que vino a hacer un sacrificio tan grande a esta tierra. De aquel, hermanos, que vino a hacer algo sobrenatural, algo poderoso, para que usted y yo pudiéramos tener en este día una confianza plena de que hay cosas mejores para nosotros. Y el Señor dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero decir, hermanos, que confiar en el Señor Jesús, creer en su palabra y sobre todo, hermanos, saber que Él es un Dios fiel, que Él es el que nos va a ayudar, va a ser, hermanos, lo único que nos va a sostener en pie
hasta el final de todas estas cosas. Que es su palabra, que es su fidelidad, que es el poder y la gloria del Señor Jesús lo único que nos va a ayudar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Las aflicciones, hermanos, varían de personas a personas. No para todos es lo mismo, hermanos. No todos pasamos por las mismas circunstancias, los mismos problemas. El adolescente y el joven pasan diferentes tipos de problemas, diferentes aflicciones, diferentes angustias, diferentes, hermanos, en muchos sentidos. Las pruebas del adulto, hermanos, son diferentes a las del joven. Las pruebas del adulto, hermanos, son muy diferentes a las del anciano. Y así consecuentemente, hermanos, las pruebas son diferentes de persona a persona. Hermanos, pero esto no significa de que la prueba al momento de estarla pasando, de la aflicción, del problema, no significa de que no angustie el espíritu y el alma de esa persona que la está sufriendo. Hay aflicciones, hermanos, en las familias. Aflicciones que se dan en familia, hermanos. Donde puede ser de que un familiar, donde puede ser que un padre o una madre o un hijo esté atravesando una situación difícil. Y que por lo consiguiente, hermanos, por ser parte de esta familia, todos los demás sienten el mismo dolor. Todos los demás sienten la misma agonía. Todos los demás, hermanos, experimentan ese dolor que este miembro de esta familia está atravesando en esos momentos. Porque hay situaciones, hermanos, que son familiares y que se viven de esa manera. Hay aflicciones, hermanos, a nivel de iglesia también. Hay aflicciones, hermanos, que pasamos como congregación, en las cuales a veces, hermanos, hay miembros de nuestra congregación que están atravesando momentos difíciles, momentos duros, que uno a veces mira y uno a veces piensa, ¿cómo es que puede este hombre, esta mujer, este joven seguir en pie después de todo esto que está aconteciendo en su vida? Que como congregación, hermanos, pedimos oración. Que como congregación, hermanos, nos acercamos y tratamos de dar palabras, pero a veces esas palabras, hermanos, tal vez no pueden hacer el efecto que nosotros queremos. Y vemos a hermanos, vemos a hermanas atravesar por estos momentos difíciles como congregación. También sucede que hay situaciones, hermanos, como la que estamos viviendo en estos momentos, aflicciones que se pasan como congregación, en la que ahora, hermanos, en estos momentos no nos podemos reunir en la casa del Señor, en la que no podemos llegar a la casa del Señor y cantar alabanzas al Señor, en la que no podemos estar aquí, hermanos, compartir con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, poder estrechar la mano de aquella hermana, poder abrazar a aquel hermano, poder saludar a aquella hermana de beso como lo hacen las hermanas. No se puede, hermanos, por la situación, y eso es algo que sufrimos como congregación. Esa es una aflicción, hermanos, que todos estamos pasando como congregación, el no poder estar en el santuario, en la casa del Señor, para poder alabarle y glorificarle como iglesia, como congregación. Bien, hermanos, hay unas aflicciones, hay unos problemas a nivel personal, en las que el cristiano, hermanos, debe de ejercitar su fe, y saber, hermanos, en realidad en quién ha creído. Y darle el sentido, hermanos, a esta frase. Darle un sentido personal. Darle un sentido, hermanos, que se incruste en el corazón de uno. Y es saber, hermanos, si uno confía en Jesús. Hermanos, en la que nadie nos puede ayudar. En la que ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus familiares, ni tu líder, ni tu pastor, donde nadie, hermanos, te puede ayudar. Situaciones tan complicadas, tan difíciles que llenan a la vida del cristiano, aflicciones duras, momentos, hermanos, duros, momentos oscuros que a veces llegan, hermanos, a la vida del cristiano en forma de aflicción, hermanos, para poder entender y que surge esa palabra, hermanos, esa frase en nosotros, si en realidad confiamos en el Señor. El Señor dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí, para que confiemos en Él. Confiar, dijo Él, yo he vencido ya este mundo. Hermanos, y estas situaciones, para todo aquel que las esté atravesando, no es nada fácil. Hay que estar agarrado de la mano del Señor, hermanos, para poder atravesar unas situaciones.
en las que uno a veces, hermanos, cuestiona todo en realidad, en las que a veces, hermanos, uno a veces piensa qué es lo que está sucediendo, a qué hora se apoderó de mi vida, a qué horas esto tenía que llegar hasta mí, a qué horas tuve que ponerme en este lugar el Señor para que yo atraviese esta situación. Y es allí, hermanos, donde surge la palabra: confías en Jesús. Puedes confiar en el Señor. Puedes creer en las palabras que Él ya dijo. Confía en mí. No tengas esa aflicción. Confía que yo ya he vencido. Pensar, hermanos, y apoderarnos de estas palabras es algo, hermanos, que aquel que no lo ha pasado no lo puede entender, no lo puede comprender. Pero es en ese momento, hermanos, cuando estamos atravesando una situación semejante, en la que solo eres tú en tu medianoche de rodillas pidiéndole al Señor, en la que solo eres tú sabiendo el dolor, sabiendo la desesperación en tu alma y en tu espíritu, que podemos decir, hermanos, lo que dice el Salmo 18: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, mi roca y mi castillo y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Es entonces, hermanos, en las que en realidad podemos venir y decir que si confiamos en el Señor Jesús. Hay momentos, hermanos, que te traerán a tus rodillas. Yo no sé si tú te acuerdas cuando teníamos la oportunidad de estar en este lugar, de ese lugarcito que tú tenías, en el que te arrodillabas y derramabas tu alma, derramabas tu espíritu, pidiendo socorro del Señor para tu vida. Porque tal vez tuviste ese día tan largo, esos problemas inesperados en el trabajo. Porque tal vez esa situación que está sucediendo en tu casa te afligía. Porque tal vez aquella situación que nunca esperaste que llegara a tu vida llegó. Aquella enfermedad de la que tanto te habían dicho antes, pero no pensabas que iba a llegar. Y llegábamos a este lugar y derramábamos nuestra alma. Y le decíamos: Señor, socórreme. Esta iglesia, hermanos, se hizo refugio para nosotros, para poder venir y derramar nuestra alma y pedirle al Señor su pronto socorro, su pronto auxilio, y creer que Él lo haría. Y creer que Él lo hará también, porque confiamos en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor, es cierto, hermanos, y es garantizado que veremos la gloria del Señor Jesús. Para nadie, hermanos, es una sorpresa. Para nadie está ajeno, hermanos, a esta situación que estamos atravesando. Actualmente, hermanos, estamos viviendo en estos tiempos en el que nadie esperaba que esto sucediera tan pronto, en el que las potencias del mundo se han frenado, las economías del mundo están destrozadas, hermano, donde todo el sistema de salud de este mundo ha colapsado. Pero yo te digo que hay esperanza en el Señor Jesús, que si estás afligido hay uno que no ha colapsado todavía, hay uno que siempre tiene el poder y que nos puede ayudar en estos momentos. Actualmente, hermanos, hay millones y millones de personas perdiendo sus empleos, perdiendo sus casas, perdiendo incluso, hermanos, familiares amados, familiares queridos, miembros de familia, hermanos. Hay muchos en estos momentos también, hermanos, que ni tan siquiera saben de dónde vendrá su próximo plato de comida. Y surge la palabra, hermanos, y confiamos en Jesús. Entre todas estas personas hay cristianos, hermanos, preciosos en el nombre del Señor Jesús, preciosos en la fe, hermanos, que confían en el Señor, que nunca han desmayado, hermanos, pero estas situaciones han llegado también. Y surge la pregunta: ¿confiamos en el Señor? En realidad creemos que veremos la gloria de Jesús en este tiempo. Iglesia, yo creo que sí la vamos a ver. Porque si el Señor nos dijo: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, creámosle, hermanos.
Porque es que el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Creámosle, hermanos. Porque estas situaciones, hermanos, son muy aprovechadas por ese enemigo común que todos tenemos. El diablo, hermanos, no pierde un día sin que pueda venir y mandar un ataque a miembros de la iglesia, a hombres y mujeres y adolescentes y jóvenes que aman al Señor. Constantemente está allí atacando y atacando, haciéndote pensar salir de esa, que esa enfermedad no llegó sino para matarte y terminar con tu vida, que ese problema familiar no ha llegado sino para destrozar a toda tu familia, que esa situación, hermano, tan incómoda no ha llegado sino para que te alejes del Señor. Pero no. El libro de Romanos en el capítulo 8 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que nos ha agarrado nuestro Señor por sorpresa. Él sabía que tenía que pasar. Él sabía que todo esto iba a acontecer, que te llegaría a ti. A ti que me estás escuchando y que estás atravesando una situación similar. A ti que sabes que no tienes. A ti que sabes que te ha llegado la enfermedad. Que te ha llegado esa nube que aunque el día esté claro afuera, la noche parece no terminar. Yo te digo en esta tarde, confía en el Señor y verás su gloria. Confía en el Señor y verás la gloria de Jesús. Hay algo, hermanos, tan interesante a la hora de hablar de la gloria del Señor. El Señor, hermanos, viene acompañada de una lista de situaciones, hermanos. Para ver la gloria de Dios, hermanos, hay que confiar en que Él sabe lo que hace, que Él tiene el control de toda la situación, aun cuando yo no entienda, aun cuando ni tú ni yo comprendamos la magnitud de la situación, aun cuando ni para ti ni para mí tenga sentido lo que está sucediendo, aun cuando para ti ni para mí, hermanos, no nos explicamos a qué horas llegamos a caer en esa situación tan difícil, en ese problema tan incómodo que te desvela. Oh, porque son largas noches, hermanos, de irte a acostar afligido en tu espíritu. Y son días que comienzan tan temprano, hermanos, en oración pidiendo al Señor un socorro, una ayuda. Hay personas que saben de lo que estoy hablando, hermanos, y es que están levantados buena mañana pidiendo. Por eso sabes cuál será el final de ello. Señor, el momento, pero veremos eso. La gloria de Dios, hermanos, sobre el cristiano no se basa, hermanos, en los bienes materiales que nosotros tengamos o poseamos. No se basa en que tú tengas estacionado en tu casa, tampoco en la casa que puedas tener. No se basa, hermanos, en ese título que puedas haber conseguido. Muchas personas hoy en día en Corbesas tienen mejores cosas. Materiales. Ciertamente son bendiciones del Señor para nuestra vida, pero la gloria del Señor está desconectada de eso, hermanos. La gloria del Señor, hermanos, lo que trae la gloria de Dios sobrenatural, lo que trae la gloria del Señor es hacer algo sobrenatural sobre la vida de uno de sus hijos o de sus hijas, o de un anciano, de un adulto, de un joven que cree en la palabra del Señor. Gloria de Jesús. Es ahí, hermanos, donde se manifiesta el poder de Dios. Hermanos, a la hora de llegar a ver la gloria del Señor en el proceso, hermanos,
no causa gozo, no causa que tú hables en lenguas ni cantes alabanzas, no causa que traiga una sonrisa todo el tiempo, no causa, hermano, de que tú tengas todo lo que necesitas para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de un hombre, de una mujer que cree en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, pasan cosas tan difíciles que a veces te van a hacer cuestionar, hermanos, en qué estoy metido, qué está pasando. La situación se puso tan difícil. ¿A qué horas a mi hijo, a mi hija le aconteció esto? ¿A qué horas este problema se metió en mi hogar y ahora nos está separando? ¿A qué horas esta enfermedad se apoderó de mi cuerpo cuando menos lo esperaba? ¿A qué horas esta situación, hermanos, termina? ¿Cuándo esta agonía, cuándo esta aflicción terminará? Hermanos, es difícil entenderlo, imposible de comprenderlo muchas veces. Pero es allí, hermano, cuando el hombre siente que la vida se le acaba, es cuando Dios está a punto de glorificarse en la vida de ese hombre. Es ahí, hermanos, cuando ya no tenemos nada, que es cuando el Señor está a punto de glorificarse en la vida de ese hombre. Que es ahí, hermano, cuando tus fuerzas se han acabado, que es cuando el Señor espera para multiplicarlas de cero nuevamente. Que es allí, hermanos, cuando en tu rostro ha habido una tristeza de largos días, de largos años, que es cuando el Señor va a poner un gozo sobre tu vida tan grande que no lo vas a comprender. Oh, hermanos, la gloria del Señor no viene así por así. Viene, hermanos, de una situación difícil, que lo único que te sostiene sobre tus pies en esos días va a ser pensar que el Señor es fiel y poderoso para ayudarte en esos momentos. Es lo único que te va a sostener sobre tus pies. Saber que aquel que te puso en esa situación ha dicho confiar en mí. Es lo único que te va a ayudar. Es lo único que te va a sostener sobre esos momentos. Saber que de lo más duro, de lo más difícil, el Señor sacará una gloria para ti, no simplemente para ti, sino para aquellos inconversos. Porque es allí, hermanos, donde el Señor se glorifica en hacer algo poderoso, algo sobrenatural sobre aquel hombre, sobre aquella mujer, para que aquellos inconversos, los que no han entrado, puedan ver el poder de Dios manifestado sobre la vida de ese cristiano, de esa cristiana, de ese joven que cree en el Señor, de ese joven que constantemente sigue diciendo yo creo en el Señor. Es allí, hermanos, donde el Señor se va a glorificar para dar testimonio a los demás de su poder sobre tu vida, sobre mi vida. La Biblia, hermanos, habla sobre esto en el capítulo de Juan. Cuando habla, hermanos, sobre la muerte de Lázaro. Allí en el capítulo 11, hermanos, narra esta historia. Dice la palabra, hermanos, que aquella María y Marta, aquellas hermanas, en la cual una de ellas dice que en un tiempo quebró una botella, hermanos, de alabastro sobre los pies y frotó sus pies. Dice la Biblia que esta mujer tenía un hermano llamado Lázaro, y no era cualquier hombre, era alguien que el Señor amaba, dice, como su amigo. Y dice que llegó, hermanos, la palabra al Señor de que Lázaro estaba enfermo. Pero el Señor en aquel momento, hermanos, dijo estas palabras en el verso 11, en el verso 14, en el verso 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escuche bien lo que está aconteciendo en estos momentos. Marta y María mandan a decirle al Señor: tu amigo Lázaro está enfermo de muerte.
y necesitamos que vengas para que lo ayudes. Pero la palabra dice que el Señor no fue, hermanos, sino que declaró estas palabras. Conocemos el relato, hermanos, y sabemos que Lázaro murió, que para el tiempo que el Señor logró llegar hasta este lugar, él ya tenía 4 días de muerto. Oh, hermanos, si aquella Marta y aquella María lloraban y sufrían la muerte de su hermano, no entendían si era hermano del Maestro, del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Cómo es que le pudo haber acontecido esto aun cuando ellas le habían mandado a decir de que él estaba enfermo y que viniera y que lo ayudara? Y el Señor aparece, hermanos, cuando él ya tenía 4 días de muerto. La Biblia también dice, hermanos, que el Señor lloró por su amigo. La Biblia dice, hermanos, que el Señor sintió la muerte de Lázaro también. Sus hermanas destrozadas por esto, dicen que mucha gente venía, hermanos, a hacerles compañía, porque habían perdido a su hermano. Pero lo poderoso de todo esto, hermanos, en todo este proceso tan duro, tan difícil, de perder a alguien amado, hermanos, teniendo la confianza de que hay alguien que lo puede hacer, que hay alguien que puede cambiar esa situación, es saber, hermanos, que cuando el Señor llega, Él llega a tiempo. Porque dice la palabra, hermanos, que después de que esto aconteció, Él le preguntó a ella: ¿a dónde habéis puesto a tu hermano? Ellas le dijeron: Señor, ya tiene 4 días de muerto. Pero dice la palabra, hermanos, que el Señor le dijo: quitad la piedra. Y le dijo: Lázaro, sal y ven. Y dice que al instante, hermanos, este hombre se levantó y salió de aquel sepulcro. Y estaba maniado, hermanos. Pero lo importante de esto dice en el versículo 45: entonces muchos de los judíos que habían visto para acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho, hermanos, y dice la palabra que creyeron. Aquel montón de hombres judíos, hermanos, que simplemente habían llegado, hermanos, para demostrar su simpatía, que no creían, hermanos, en nada fuera de lo que era la religión, que no creían nada, hermanos, fuera de la tradición. Dice la palabra que al ver lo que Jesucristo hizo en aquel Lázaro, hermanos, que lo revivió, dice que todos vieron y todos creyeron, hermanos, en el poder de Dios. La Biblia, hermano, encierra tantas historias como esta. En el capítulo de Juan, en el capítulo 9, habla, hermanos, sobre aquel ciego de nacimiento, en el cual sus discípulos preguntaron en una ocasión: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este naciera así, para que este naciera ciego? Y el Señor contesta, hermanos: ninguno de ellos pecó. Este ha nacido así para que las obras de Dios se hagan sobre su vida, para que Dios sea glorificado, hermanos, en este milagro. Es decir, hermanos, pensar, hermanos, ciega de nacimiento, luz del sol, hermanos, no distinguir entre colores, entre imágenes, entre personas y animales, y pensar, hermanos, que es para que sea la gloria del Señor. Es difícil entenderlo, hermanos, pero nunca dejemos que lo que no entendemos del Señor ciegue, hermanos, lo que hemos llegado a conocer de Jesús. Y es de que Él es un Dios poderoso, de que Él es un Dios fiel, y de que Él obre maneras misteriosas, hermanos. Pero que cuando Él dice, hermanos, que hará algo sobre nuestras vidas, que cuando Él dice, hermanos, que hará algo, hermanos, poderoso sobre la vida de un hombre o de una mujer que cree en el Señor, hay que creerlo, hermanos, porque no todo el tiempo lo vamos a entender. No todo el tiempo vamos a reír. Van a llegar días, hermanos, de lloro, de llanto. Van a llegar días de desesperación, en los cuales, hermanos, vamos a cuestionar en realidad por qué esta situación tiene que ser así. Pero el día que el Señor se glorifique en eso, hermanos, todo tendrá sentido. El día en el que el Señor obre en esto, hermanos, tendrá sentido lo que el Señor hizo. Porque estoy seguro, hermanos, que Abraham no se sintió, hermanos, feliz cuando el Señor le pidió a su hijo en sacrificio.
Y aunque estoy seguro que él no lo entendió, hermanos, que no comprendía eso, hermanos, de esa petición de que el Señor le pidiera el único hijo que había tenido en su vejez, por el cual había venido una promesa a él también, ahora se lo estaba pidiendo el sacrificio. Todo eso, pero el no entender la voluntad del Señor no lo llevó a cuestionarlo por qué o para qué. Dice la palabra que él fielmente agarró a su hijo y se fue, hermanos, al monte que el Señor le había señalado, y se preparaba, hermanos, para sacrificar a su hijo. Y el Señor vio, hermanos, la fe de Abraham y le fue contado como justicia. Este hombre fue contado como amigo de Dios. Yo estoy seguro, hermanos, que Sadrach, Mesach y Abednego, puestos de pie, hermanos, sobre aquel hombre maligno, aquel hombre malvado, el cual les decía: doblen sus rodillas, si no los meteré al horno de fuego. Y no simplemente al horno de fuego, hermanos, sino que dice que mandó a aumentar ese fuego muchas veces más. Dígame usted, hermanos, porque ellos no cuestionaron el decir: creemos en Dios, creemos en Jehová. Pero ¿por qué tenemos que llegar a esta situación en la que estamos parados solos aquí, en la que nadie puede hacer nada por nosotros, en la que estamos a la voluntad de este maligno? En ningún momento cuestionaron, porque la palabra dice que cuando Nabucodonosor le preguntó que por qué no lo harían, de por qué no se doblarían sobre él, ellos sencillamente dijeron: no es necesario que te contestemos contra este asunto. Aquel Dios en el que nosotros creemos, el Dios en el que nosotros adoramos, este Dios es poderoso para librarnos de tu mano. Y dice la palabra, hermanos, que agarraron a estos tres jóvenes y los aventaron al fuego, al horno del fuego, hermanos. Incluso aquellos hermanos que los aventaron dicen que era tan insoportable esa llama de fuego que al instante cayeron muertos. Pero dicen que el rey Nabucodonosor, hermanos, se acercó y al ver dentro de este horno, hermanos, preguntó que no fueron tres los que arrojamos dentro de este horno. ¿Quién es ese cuarto que veo allá adentro? ¿Quién es esa cuarta imagen que está ahí con ellos? Porque dice la palabra, hermanos, que ellos estaban adentro y danzaban adentro de ese horno de fuego. Y dice que cuando ellos salieron, hermanos, ni un solo cabello de ellos había sido quemados. Y la gloria de Dios fue, hermanos, que en aquel día aquel rey malvado dijo y decretó de que todo hombre y toda mujer tenía que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y de Abednego, porque no había ningún otro Dios, que no había ningún otro ser tan poderoso que pudiera hacer las obras que Él hace. La gloria de Dios, hermanos, nuevamente manifestándose en el problema, en la dificultad, incluso en la misma muerte de alguien, hermanos. Porque no hay que entender muchas veces lo que está sucediendo. Hay que confiar en el Señor y saber que al final de ese problema, de esa situación, veremos la gloria de Dios. Y será un gozo, hermanos, muy grande sobre la vida de aquel hombre que se ejercita en ello. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la palabra, hermanos, que la iglesia de Jesucristo ha creído, que Dios está con nosotros, que toda situación que llega, hermanos, el Señor ya sabe que estás atravesando por ella, que la enfermedad, en la escasez, en el problema, que en esa situación familiar que esté atravesando, que en ese dolor de ese ser querido que has perdido, el Señor tiene una gloria para ti. Mantente firme, sigue orando, sigue buscando del Señor, síguete alimentando de la palabra de Jesús y has de ver esa gloria del Señor.
Increíblemente, hermanos, a esta altura de este pensamiento hay personas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, porque nunca han atravesado una situación similar. Una situación en la que tengas que estar orando a la medianoche pidiéndole al Señor que ese teléfono no suene, Señor, porque si esa llamada entra va a ser algo negativo. Un hermano en este púlpito una vez dijo: las llamadas que llegan después de las 12 de la noche son las más tristes y las que más te marcan la vida. El irse a la cama, hermanos, en una agonía de espíritu, de no tener, hermanos, idea de lo que va a suceder con aquel ser amado, hermanos, con aquel ser querido, con aquel hijo, con aquel padre, con aquella madre, hermanos, es difícil. Y sería mentira, hermanos, decirle en esta tarde que nunca he cuestionado la voluntad de Dios. Llegan esos días, hermanos, en que nos preguntamos: ¿por qué está sucediendo esto de esta manera? ¿Por qué es que tuve que ser yo el que le está sucediendo esto? ¿Por qué no fue aquel otro hermano que tiene más fuerza? ¿Por qué no fue aquel otro hermano que tiene más de dónde agarrar? ¿Por qué no fue otro hermano? Y empezamos a repartir, hermanos. Y la verdad, hermanos, es que eso llegó para que el Señor se glorificara en la vida mía, en la vida tuya. Es difícil pensar que no se va a cuestionar la voluntad del Señor, porque a veces no entendemos la situación. Pero te digo, hermanos, que cuando todo sea dicho y cuando todo esté hecho en esa situación, va a ser el Señor el que va a estar parado al final de todo esto, hermanos. Y el que confía y el que cree en su poder, en su santa voluntad, y en el que Él sabe lo que hace y cuándo lo hace y por qué lo hace, que no importando si yo tengo voto en eso, hermanos, o si mi opinión cuenta en esa situación, va a ser ese día, hermanos, que se va a entender muchas cosas que el Señor hace. Oh, hermanos, si una vez que eso sucede, nunca jamás vuelves a ver el problema de la misma situación. Estos hombres, estas mujeres de esta congregación que han atravesado problemas y situaciones tan difíciles, nunca jamás volvieron a ser los mismos. Conozco a muchos de ustedes en muchas situaciones que han atravesado. Algunos de ustedes conocen las mías. Y estamos conscientes, hermanos, de que antes que eso sucediera, éramos débiles, hermanos, pero una vez sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre esa situación, hermanos, es más fácil levantar las manos y adorar a Dios y creer en el Señor. Y saber que de cada situación difícil que llegue, hermanos, oh, el Señor tiene una gloria que se ha de manifestar sobre la vida de aquel que le cree. El Señor es fiel y verdadero, su palabra es eterna y su voluntad es perfecta, hermanos. Creamos en esto. Antes de conocer al Señor, hermanos, nunca hubiera tenido sentido nada esto. Pero un día escuchamos aquella escritura de Mateo, hermanos, donde dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la frase más importante de esto, hermanos: y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el Señor nuestro refugio. Es cuando puedes creer el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es que el Señor, hermanos, se glorifica en tu vida. Es cuando puedes decir: alzaré los montes, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es entonces, hermanos, que damos la palabra del Señor por verdad sobre nuestras vidas.
Es cuando declaramos aquel verso, hermanos, que está en Isaías 54, donde dice que ni una arma que ha sido forjada contra mí prosperará. Que de alguna manera directa o indirecta, hermanos, decimos: Señor, yo confío y he creído en ti. Que no lo entiendo, Señor. Comprendo, Jesús, muy cierto. Que duele, Señor, duele mucho. Que las fuerzas me están abandonando, sí, Señor. Pero que cuando en ese día de enfermedad, con una mano en tu costado por ese dolor que tienes, pero con la otra levantada en el aire, y puedes glorificar al Señor, esa gloria va a ser grande sobre tu vida. Porque cuando hay hombres que dijeron que tú ya no deberías estar vivo, cuando hay hombres que declararon muerte sobre tu vida, el Señor declaró vida nuevamente. Que cuando el diablo pensó que te había dejado sin nada, el Señor viene y bendice tu vida de una manera sobreabundante que a veces es imposible comprender. Porque es cuando el diablo te robó tu hijo, tu hija, o aquel ser amado de tus manos, de las manos del Señor, que el Señor vuelve a poner el pensamiento sobre aquel que se ha alejado y decir: en la casa de mi Padre muchos obreros hay, volveré a la casa de mi Señor, donde hay pan, donde hay vida. Y el Señor vuelve a traer esas personas por las que hoy en día madres sufren, por las que hoy en día madres y padres constantemente tienen doblada esas rodillas pidiendo y clamando al Señor por la vida de esos hijos que un día se fueron. Pero ten fe que el Señor muy pronto los volverá a traer. Ten fe que el Señor muy pronto se glorificará en esa necesidad, y podrás ver la gloria de Dios, y podrás decir: yo confié en el Señor y pude ver su gloria. Pero hay que confiar en el Señor. Hay personas, hermanos, inconversas que no conocen de esto. Pero el día que tú le des la oportunidad de que el Señor obre en tu vida, el día de que tú bajes la guardia, digas: Señor, heme aquí, hable conmigo, trate conmigo ese día, el Señor hará cosas poderosas con aquellos hombres, con aquellas mujeres, con aquellos jóvenes que no han creído aún, que no han entregado sus vidas al Señor. El Señor tiene palabra para todas estas personas. Si el Señor todavía no ha venido, es por todas estas almas que aún han de ser salvas en el nombre del Señor Jesús. Yo le doy gracias al Señor en esta tarde por esta oportunidad de poderme haber dirigido a ustedes, hermanos. Que el Señor le dé fuerza, que el Señor les dé fortaleza, que el Señor los guarde, que el Señor les dé consuelo. Que el Señor con su Espíritu, hermanos, llegue y toque ese cuerpo enfermo y dé sanidad. Que el Señor, hermanos, ponga esa mano sobre ese hombro que se siente solo y desconsolado, y que pueda traer nuevamente esa confianza y esa fe al nombre de Jesús. Porque Él fue el que dijo: os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo ya he vencido. Confiemos en el Señor. Que esta situación, hermanos, actual no quite la fe, no cambie nuestra convicción hacia el nombre de nuestro Señor Jesús. Y confiemos que muy pronto estaremos en este lugar nuevamente alabando y glorificando al Señor juntos como congregación. De mi parte, hermanos, me queda nada más darle las gracias por su tiempo, por aquellos hermanos y hermanas que se han conectado a este devocional, a este pensamiento en esta tarde. Todos ustedes, gracias, que el Señor les bendiga y que el Señor, hermanos, sustente y consuele en estos momentos difíciles que algunos puedan estar atravesando. Hago una pequeña oración, hermanos, para concluir este culto, esta reunión virtual en esta tarde. Padre eterno, gracias, Señor Jesús, por su fidelidad, Señor Jesucristo, por su palabra, Señor, porque no nos ha dejado, Jesús, abandonados nunca, Padre Santo. Su palabra dice que usted estará con nosotros hasta el fin de los días, Señor. Que mientras caminemos sobre esta tierra, Señor, circunstancias,
pero mayor es su poder y mayor es su gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Y hemos de, Señor, gritar a los cielos, Padre Santo, que fue usted el que nos ha ayudado, que fue usted, Señor Jesús, el que nos sacó de esas situaciones, de esos problemas y de esas enfermedades, Señor. Por su fidelidad, Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor. Por aquello que no comprendemos en esta noche, Señor, también gracias. Porque lo que yo no comprendo de usted, Señor, no le resta su poder, no le resta su gloria, Señor Jesús, sino al contrario, Padre Santo. El día que sea manifiesta sobre mi vida, sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, será un día glorioso, será un día poderoso, Señor, y nuestra fe se aumentará grandemente. Creemos y esperamos en usted, Señor, en su santa voluntad, Padre eterno. Bendiga, Señor Jesús, a mis hermanos y hermanas en cada situación, Señor Jesucristo, en estos momentos. Sea usted la fuerza, la fortaleza, Señor, el escudo, Padre Santo, y ese refugio, Señor, al que podamos acudir siempre, Señor. Gracias, Padre Santo, por sus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, en su santo nombre, Señor. Amén y amén. La invitación, hermanos, para todos ustedes para conectarse el día de mañana a las 10 de la mañana a otro servicio virtual con nuestro pastor, y por la tarde también a las 5 de la tarde para un culto evangelístico virtual en el nombre del Señor Jesús, y los devocionales durante la semana de lunes a jueves. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde. Feliz tarde, que el Señor les bendiga.